¿Qué canal? Lo Tenemos, lo tenemos a Julio Bárbaro. Hola Julio, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Bien, bien. Bueno, Julio, capaz que lo estaba viendo, pero yo lo llevo a la más plena actualidad de este instante. El gobierno acaba de anunciar que la prioridad absoluta para el gobierno de Milei es la reforma laboral. Y uno de nuestros especialistas nos acaba de decir que inclusive lo van a tratar en el verano en extraordinarias. Tenemos además un móvil que está en la CGT, que están viendo qué van a hacer. ¿Usted cómo ve la cosa con este tema? Primero, tienen que aprobar el presupuesto. Claro. Parece que es un tránsito, ¿no? Hablar de lo que va a pasar en enero cuando el presupuesto está arriba de la mesa. Y segundo, todas estas visitas que tuvieron, ellos fueron exitosos. Obviamente, Cristina fue una ayuda importante. Cristina, cuando hablaba de nacionalizar la elección, ella la nacionalizó en contra de esa expresión que era esa, ¿no? O sea, yo insisto en que Kicillof ganó tranquilo y cuando se subió al bote Massa y Cristina lo hundieron. Y no es un detalle, ¿no? Porque era la expresión del pasado. Si Kicillof se la podía sacar de encima, era una renovación. Pero la suma de lo bueno con lo malo da malo. Y ella le regaló el triunfo a Milei, que sutilmente habrá sonreído a la justicia para que la dejen en el balcón bailando, ¿no? Claro, antes del balcón bailando, sé que hubo una reunión de algunos dirigentes sindicales, no todos, creo que fue en Ezeiza, donde se cantó Kicillof presidente, y dicen las malas lenguas que a Cristina le disgustó mucho eso. Pero a Cristina no le gusta nada que no sea su decadencia. Yo estaba con ella, con Néstor y ella, éramos un grupito chico cuando nos ganó Menem 30-22. ¿Y qué sabíamos de Menem? Que tenía 30 a favor y 70 en contra, por eso no fue al balotaje. Cristina espanta más del doble de lo que atrae. Y cuando cometieron el error de ir al balcón a festejar un 17 de octubre, era, digamos así, si la historia se repite dos veces, la primera fue tragedia, cuando el general expulsa a los imberbes, y la segunda fue farsa, cuando los imberbes, convocados por Cristina, son la cámpora y el peronismo, ¿no? El sello. Ahora, a mí lo que me llama la atención de la cámpora, y quiero saber su opinión, muchos de todos esos muchachos, por supuesto, no vivieron los años 70. Y yo los veo que había algunos en los 70, no todos, que venían inclusive de familias acomodadas y que se incorporaban a la militancia de la juventud peronista, y otros a las tendencias, y otros a las guerrillas, pero que dejaban, me parece a mí, algunos, ¿no?, la comodidad de sus lugares, iban a vivir y a trabajar en fábricas, hacían la experiencia proletaria. Eso no se da mucho hoy. Yo me crié en ese mundo y trabajé de taxista y en el mercado de abasto. Digo, no acepté un cargo hasta que no fui electo diputado. Hacíamos eso y, bueno, vine a hacer la guerrilla al lado mío. Eso no se da. Yo fui diputado en el 73, donde no nos dieron nunca un secretario a nadie. No teníamos secretario, ni siquiera oficina. Ya en el 83, que volví a ser diputado, en el 73 era un lujo serlo, en el 83 ya habían aparecido los que hacían negocio con el poder. Pero básicamente, lo que... Cámpora era un pobre tipo, no hay nada escrito de Cámpora, salvo el invento de Miguel Bonazo, del presidente que no fue. No fue porque no existía. Y pobre Cámpora le arregló un poco la vida a Perón, porque Perón quería que se quedara en el cargo, pero él se había enamorado de la guerrilla, y claro, eso era la destrucción de la democracia. Cámpora no lo entendió, y bueno, y mi generación
eligió el suicidio de la violencia por encima de la dignidad del pueblo y la democracia. ¿Por qué, Julio, estamos hablando con Julio Bárbaro, no termina Kicillof, no lo sé yo, capaz que lo hizo, pero no se lo expresó, de expresar de manera tajante y contundente un alejamiento de la figura de Cristina y también de su hijo, ¿no? Bueno, el hijo no hay que alejarse porque nunca existió, este sí que no existe, pero digo, yo creo que es difícil tomar distancia de un preso, como de un enfermo. Si estuviera libre sería más fácil, pero bueno, lo que pasa es que Cristina no tiene grandeza, entonces Cristina va a hundir al peronismo, lo redujo a 13 provincias. Sí. Deja daño por hacer, ella odia al peronismo, yo eso lo he discutido con ella, no es que me lo contaron los marcianos. Ella odia al peronismo. Tampoco nunca tuvo que ver con la guerrilla. Cuando le pedimos que firme el documento de los derechos humanos, que era jugarse en dictadura, ella y Néstor no lo firmaron. El que firmaba los habeas corpus en Santa Cruz era Rafael Flores, claro, fue diputado. Porque toda esa historia hay que marcarla. Pero el relato tapó todo eso, ¿no? El relato, sí, el relato es una cobertura del pasado, pero ellos nunca fueron. Ellos en la época de los milicos eran promilicos, punto. Y a él, Néstor había hablado loas de Caballo. Bueno, y después surgieron, y como tenían ciertas acusaciones, llamaron a las madres y a las abuelas y tomaron los derechos humanos que expresan a la clase media, no a la clase humilde. La clase humilde le expresaba el peronismo, que eran los trabajadores. ¿Puede terminar, Julio, el peronismo como a otros partidos latinoamericanos que han tenido grandes jornadas épicas de poder y luego han ido cayendo hasta casi desaparecer? Sí, claro, todo puede. Yo no dudo de eso. Lo que no va a dejar de existir es una oposición a este gobierno gorila y concentrador de riqueza. Es decir, que no lo expresó Cristina, pero alguien lo va a expresar porque acá hay un 60% de la sociedad, ahora hay un 60%, en realidad el 40% es un 25% de ricos y un 15% de clase media distraída que no se da cuenta que vienen por ella. Cuando dice ahora va a mejorar, yo veo a los contadores públicos, estos tontos que dicen ahora vienen las mejoras, la mejora en la casa de ellos viene. Acá no va a haber ninguna mejoría con esta política económica. Y si no lo salvaban Trump, se le volaban hasta los dólares, se le volaban. ¿Usted viven de endeudar a la sociedad? Sí. Ahora, en todos los años que usted tiene de hombre público, pero de la política y de la militancia, y de lo que ha significado el peronismo en su enfrentamiento, en su momento con los Estados Unidos, con los distintos gobiernos, con los imperialismos de las dos tendencias, ¿imaginó alguna vez un alineamiento de estas características? Porque Menem tuvo las relaciones carnales, parece que supera hasta las dictaduras, ¿no? Sí, las dictaduras fueron dignas, no fueron obsecuentes a Estados Unidos. Digamos que Lanusse, Onganía, Lanusse, Leviton fueron más patriotas que Carlos Saúl Menem, toda la vida, no vendieron nada. La primer decadencia real se da con Martínez de Oz, que trae a los bancos. La ley de entidades financieras. Claro, que pone la finanza por encima de la producción, y de ahí la Argentina, que era un país, el único país del continente que tenía la clase media brutal, que todos nos sentíamos clase media. Mi viejo era un obrero que trabajaba en la calle, tuvo 3 hijos y fueron a la universidad. Mi viejo era socialista, pero fue gracias al peronismo que él no lo aceptara. Pero esa historia está vigente. Y el otro día le pregunté a un joven, que me llaman jóvenes, yo agradezco a Dios, también me llaman los medios, uno del hecho de tener vigencia a los 83 años, es lindo. Y le pregunto, joven, ¿por qué te sentís peronista? Y me dijo, porque es el único retazo del pasado digno de ser recuperado.
Y yo me quedé helado, porque un pendejo que me diga eso, 19 años, viene una generación, o sea, ya son, digamos, vientos. Después de la Cámpora, que era una falsa izquierda, vino una derecha de verdad, que es Milei, que es el grupo América 24, según Etienne, es la maldad de este personaje. Pero a quien conozco, conozco en serio. Yo también. También, de hace muchos años. Julio, cuando usted, para cerrar, digo, escuchaba esto que dijo de ese joven peronista que le dijo eso, ahí, ¿cómo está el cantito o la frase esa de que los mejores tiempos fueron peronistas, ¿no? Que se repiten muchas veces. Vamos a ver qué pasa y lo vamos a seguir consultando a sus 83 años. Gracias y suerte. Y lo que va a pasar que va a empobrecer y se van a ir los votos a otro lado mientras Cristina no esté. Es importante sacar a Cristina del medio para poder votar una esperanza. Abrazo a todos. Adiós. Julio Bárbaro con nosotros.